Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Mercado. Estamos ya en la quinta temporada y hoy vamos a abordar un asunto que en Hermosillo, para quienes nos ven en otras partes, resulta muy trascendente. Casi no se aborda porque, pues, lo típico es platicar de política, que del nombre y que si de que cómo vamos y que si de que las encuestas. Pero hoy quiero abordar un asunto que es muy trascendente porque creo que a esto en específico poca atención le hemos puesto y es la posibilidad de hablar cómo es que un municipio puede hacer de recursos propios y al mismo tiempo no perder la competitividad, porque los recursos pues nos los quitan al final a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo conseguir más recursos? ¿Cómo poder mejorar infraestructura sin que esto implique que a los ciudadanos nos cueste más sostener la operatividad del municipio, pero al mismo tiempo que los recursos que llegan, por ejemplo, de la federación, pues pasen sin observaciones? Y de esto vamos a platicar hoy en Poder y Mercado, así que te invito para que nos dejes tus comentarios, para que actives las notificaciones y te suscribas a Bura Multimedia. Rápido, agradecerle mucho a nuestro invitado, Antonio Estizarán. Antonio, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, gracias, mi querido Conrado, es un gusto saludarte, gracias por la oportunidad. Pues agradecerle obviamente mucho a la gente que nos está viendo a través del podcast, muy interesado con esta entrevista que generosamente me ofreces, que sin duda es un gran reto, no solo para Hermosillo, para todos los municipios de México. Es que eso es precisamente lo que me llama la atención. Creo que tenemos 7 años, 8 años de administraciones federales que han cambiado un poco las reglas del juego. Y de pronto muchos, quizá que se dedican a la política, tuvieron que aprender o apenas se están adaptando. Pero cuando tú llegas a la administración municipal, de pronto tú decías, hay que conseguir recursos propios, hay que cambiar la forma en cómo gastamos dinero. Yo me acuerdo de esas frases 2021 y en alguna plática que tuvimos me dijiste, yo nomás quiero dejar menos mechudo el bolsillo. Entonces, al mismo tiempo te decían que si de qué sabor quieres tu nieve, ¿te acuerdas? Sí, Cuando dijiste, pues necesitamos lana para pavimentar. Es correcto. Entonces, lo que se veía complicado ya a 4 años se empieza a comprender. Y es cómo se le hace para que un municipio que es capital tenga más lana propia, pero que esto no signifique que le estás cargando el diente al ciudadano, Exacto. porque obviamente ahí se la lana pública, pues, ¿no? Exactamente. Mira, yo te diría en primer lugar, Conrado, que tienes toda la razón en cuanto a la apreciación que tienes, que como bien lo decías hace un momento, no es solo de Hermosillo. Déjame platicarte que en algún momento, cuando se hace la última reforma fiscal en México, se compromete a la federación y a los estados a que le lleguen a estados y municipios participaciones estatales y o federales. ¿Y qué es lo que pasó en aquella época? Yo me recuerdo mucho, estaba obviamente muy chico de la última reforma que tuvimos, pero lo que sucedió es que los municipios y los estados empezaron a convertirse en muy flojos en el tema de la eficiencia, de la cobranza y de la recuperación de los ingresos propios, porque en aquella época lo que se hace es que se transfieren a los estados y a los municipios ciertas facultades y no se hace un esfuerzo de parte de quienes la reciben estas facultades de poder mejorar la eficiencia recaudatoria. Y esto lo que provocó es la comodidad de estar alcaldes esperando sentados a que les llegue el dinero de la federación o de los estados y que no hagan un esfuerzo, en este caso, por poder cobrar los impuestos que por ley le corresponden. Claro. Entonces, nosotros lo que dijimos en un principio, teníamos nosotros un doble problema en el 2021. El primero de ellos era que la federación había recortado fondos importantes para los municipios, como es el caso del Fortasec para la seguridad, el fondo minero, que Hermosillo, aunque no tenemos más que una sola mina, se vio beneficiado con obras importantes provenientes del fondo minero, el ramo 23 que ayudó mucho a Hermosillo y a muchos otros estados y municipios de México para financiar obras de infraestructura, por ejemplo, muchos de los pasos a desnivel que tenemos en la ciudad se financiaron precisamente con recursos del ramo 23 y todo eso desaparece. Entonces teníamos por un lado la desaparición de fondos federales, estos que te platico como el minero 23 y la seguridad del Fortasec, y por otro lado también teníamos que Hermosillo era la segunda ciudad más endeudada de México. Entonces tampoco había mucho margen para que el municipio pudiese ir a pedirle prestado a los bancos para mejorar la infraestructura y que esta infraestructura, como tú bien lo comentas, nos diera más competitividad. Entonces, yo decía es la tormenta perfecta, claro, ¿no? Claro. Y lo que teníamos que lograr es que aquí teníamos dos opciones y lo platicamos tú y yo en algún momento en campaña. O me ponía a llorar
claro, o a bailar o a cantar, que no se me da ninguna de esas, o nos poníamos a chambear claro. para tratar de mejorar mucho las finanzas del municipio, básicamente con un plan que dimos a conocer en octubre del 2021. Recién llegado, yo entré en septiembre y en octubre dimos a conocer un plan al que nosotros le llamamos el plan de fortalecimiento financiero de la ciudad. Y ese plan estaba enfocado en dos aspectos que son muy importantes y que yo diría que es mi guía de trabajo como presidente Ok. municipal en la parte financiera. Uno es cómo reducimos el gasto corriente del gobierno y ahí fuimos identificando una serie de acciones, de políticas públicas, de programas. De decisiones mal encaminadas. Digo, yo recuerdo claramente, Toño, el conflicto que arrancó con tu administración, que fue con los jubilados, Sí, que no era un tema de hacerle daño al jubilado, sino que había decisiones ilegales que no se podían sostener, que a una persona que entiende cómo funciona la ley del trabajo le queda claro, pero en su momento absolutamente. fue una crisis política. Fue una crisis que hay que decirlo, por supuesto que la lamentamos Sí, sí, sí. muchísimo, pero a final de cuentas uno en esta responsabilidad que tiene, Conrado, está consciente de que estamos administrando el dinero que es de la gente, a final de Totalmente. cuentas la gente es la que paga sus impuestos con muchos sacrificios, el predial, el traslado, lo que a final de cuentas incluso pagamos hasta de IVA o Sí, impuestos sobre la renta, una parte de eso, 4 centavos de cada peso se les regresa a los municipios. Entonces había que cuidar mucho mejor ese dinero. Y parte de lo que hicimos fue ese tema, por ejemplo, en concreto, renegociamos el convenio con el sindicato, renegociamos nuestra deuda, implementamos muchos programas orientados a la electromovilidad para reducir el gasto en combustible también, crecimos de manera importante la flotilla de patrullas eléctricas en la que tenían ciudad, 70, que ¿no? Yo teníamos recuerdo, me 70 acuerdo de ese dato, gasolina. era durísimo, Así es. Bueno, ahora tenemos claro. 357 patrullas, Nos mal 100% acostumbramos, eléctricas. ¿no? Pero teníamos 70 hace 4 años. Sí, 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 me sí, acuerdo. sí, y eso es importante recordarlo también, Conrado. Bueno, esa es la parte de cómo reducimos el gasto, ¿no? Que es una parte Sí, importante para nosotros. Renegociamos las tasas de interés de la deuda a largo plazo, etcétera. Y la otra es cómo mejoramos los ingresos propios. Y en la parte de mejorar los ingresos propios, Conrado, pues obviamente que hay muchas áreas de oportunidad importantes sin subir la tasa, como tú bien lo comentas, claro. sin pensar en incrementar impuestos en Que cuanto esa al sería número, más fácil. que esa sería más fácil, exactamente, pero que efectivamente nosotros veíamos que hay un área de oportunidad importante solamente con mejorar la eficiencia recaudatoria, es Ok. decir, lo que ya debería de cobrar el impuesto, en este caso predial, traslado de dominio del municipio, hacerlo de mejor manera, de tal suerte que no tengamos a un margen Sí, importante de gente que diga yo no pago y a costa de mí, de los que sí pagan, le estoy yo queda todo, recibiendo el claro. beneficio de que me recojan la Sí, basura, etcétera. Entonces, esa fórmula habría que cambiarla y lo que hicimos fue una serie de programas para mejorar la eficiencia recaudatoria, de tal suerte que ahorita yo te diría un dato que es bien revelador por sí solo, Conrado. Cuando nosotros entramos en el 2021, más o menos, el 60% de ingresos de la ciudad provenían de participaciones y el 40% provenían de ingresos propios. ok, Hoy por hoy es totalmente al revés. ok, El 40% ok. proviene de participaciones y el 60% proviene de los ingresos propios. ¿Esto qué ha provocado? Pues ha provocado, por ejemplo, que en nuestra ciudad hoy por hoy las calificadoras internacionales de crédito hayan mejorado en 4 niveles la calificación Claro, de la deuda pública y de las finanzas del municipio y tú automáticamente conforme vas avanzando en la calificación crediticia de tu deuda y de tus finanzas, automáticamente reduces la deuda porque ¿qué dicen las calificadoras? Oye, banco, este municipio es confiable, te va a pagar y por lo tanto los bancos, de acuerdo a los contratos de crédito, te van bajando la tasa de interés. claro, porque Y ya no ahí, es tan riesgoso. exactamente. Entonces yo la verdad, y aprovecho pues para agradecerle mucho a la gente, Conrado, porque definitivamente el grado de confianza, yo lo veo todos los primeros de enero, porque ya me toca Claro, ver varios que hemos tenido, y pongo el caso de enero del 2026, por ejemplo, el número de personas que ha pagado el predial en enero del 2026 es mucho mayor. Hemos multiplicado por 5 los ingresos propios de la ciudad del 21 a la fecha, y esto ha hecho posible que obras que a lo claro, mejor hubiéramos pensado que eran inalcanzables para nuestra ciudad, como el paso del nivel claro, del claro. Colosio y Solidaridad, hoy se pueden llevar a cabo, ¿no? Claro, y yo entiendo que habrá quienes les gusta el debate sobre obra A u obra B, pero Sí, más sí, allá del debate ese hay que reconocer que es una obra que requirió de un presupuesto que era impensable hace 5 años. es correcto. Ahora, esta posibilidad, Toño, de poder hacer este tipo de inversiones, surge, ¿de dónde vino la mayor fuerza? ¿Del ahorro en el manejo de los recursos del municipio o fue
equivalente el ahorro y el aumento de precios que pagaron más? Yo creo que a final de cuentas es más proveniente del incremento en la eficiencia recaudatoria del municipio, de estos 5 veces que lo multiplicamos los ingresos propios de la ciudad, pero que además a eso se le sumó efectivamente mejores condiciones en el pago de la deuda, Claro. mejores condiciones incluso en la parte de la renegociación del convenio con el sindicato, porque en realidad, si te fijas, Conrado, aunque hemos generado un ahorro importante en combustible, en Sí. mantenimiento, en talleres, en realidad esto se ha ido a mejorar los servicios públicos. Por Ok. ejemplo, hemos comprado ahora 25 recolectores de basura 100% eléctricos, Claro. tenemos 357 patrullas contra 70 que Sí, claro. teníamos antes. Claro. Es decir, hemos mejorado mucho el equipo de infraestructura con más maquinaria para el poder raspado de caminos, la limpieza de canales y arroyos, servicios públicos municipales cuenta con más vehículos. Nada más por darte una idea, en un principio teníamos una flotilla de 700, 800 vehículos, hoy tenemos más de 1,300 vehículos Ok. utilitarios del ayuntamiento. Ok. Muchos de ellos, una tercera parte de los vehículos del ayuntamiento ya son 100% eléctricos. Mm. Nos queda todavía un tramo por recorrer, pero a lo que voy es que hemos mejorado los servicios públicos y eso obviamente, si tú hubieras dicho, bueno, vamos a quedarnos como estábamos, pues tendríamos que esperar 40 minutos a que llegara la patrulla como estaba sucediendo Claro, en el 2021, contra 5 minutos que ahorita estamos promediando precisamente por el incremento de la flotilla vehicular. Que de la recuerdo que en una entrevista que tuve contigo allá en creo que fue octubre del 21, me decías que el objetivo era disminuir a esa, era la meta, ¿no? Menos de 10 minutos, me Es decías. correcto, es correcto. Entonces ya estamos en esa meta. Ya estamos en esa meta. Todavía el año pasado andamos promediando en 10 minutos, Ok. pero efectivamente empezamos con 40 minutos y hoy estamos ya lo que es el tiempo de despacho, porque una cosa es lo que uno habla al 911 y dice, oye, tengo una emergencia y ahí pues se toma la llamada, se toman los datos, sin contar eso, desde el momento en el que se da la instrucción a la unidad para que asista a esa llamada de emergencia, estamos promediando 5 minutos, incluso 4:40 fue la última vez que porque ese reporte me lo pasan todas las semanas. Okay. Oye, Toño, y ahora, el otro gran asunto que a mí me llama la atención de los municipios. ¿Por qué los municipios o qué se necesitaría para poder entender que el municipio, al ser la primera autoridad, a ver, si hablamos de empresas instaladas, es el municipio. Sí. Si hablamos de ciudadanos y necesidades, pues es en los municipios. No es ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal, ni la Cámara de Senadores. Es el municipio el que absorbe las necesidades de cada ciudadano. No importa de qué marca sea el alcalde. ¿Por qué seguimos con aportaciones tan bajas? Digo, menos de 10 centavos a cada municipio de cada peso que se cobra de IVA o de ISR o de IEPS, cuando son ustedes los que tienen que hacer que se facilite la distribución de ese refresco que cobra IEPS, pues, ¿no? Sí. Los baches te los cargan a ti, las deficiencias de los servicios públicos, agua y lo demás, se los cargan al alcalde. ¿Por qué no ha habido un cambio en ese sentido en México? ¿A qué se lo atribuyes? Mira, yo creo que estamos viviendo, Conrado, y no lo digo por estos últimos años en nuestro país, ha habido quizás una inercia a nivel nacional, que en teoría con la última reforma fiscal, te digo, debió haber cambiado mucho las cosas, pero se delegaron facultades a estados y municipios y no se les capacitó para mejorar sus eficiencias o sus propios ingresos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que México ha sido tradicionalmente un país centralista que absorbe muchas de las funciones, pongo el caso de los servicios de salud, de educación, etcétera, pero que ha sido ineficiente en muchos aspectos para poder regresarle a los ciudadanos mejores servicios públicos. Yo tuve la fortuna de estudiar, por ejemplo, una maestría en Inglaterra y ves cómo en Inglaterra incluso hasta los estudiantes y extranjeros, como es mi caso, que íbamos a estudiar allá, pues te pasaba algo y automáticamente tenías un servicio de salud de primera. Pues te digo porque me pasó, incluso personalmente tuve un pequeño accidente por allá y fui atendido con servicios de salud de primera. Eso no pasa ni siquiera a sus propios ciudadanos en México. Hay mucha gente que ni siquiera recibe la atención médica, el medicamento. Entonces, se ha concentrado demasiado en el poder central, todas las autoridades en temas de salud, de educación, de seguridad, y eso ha hecho que lo que antes se distribuía vía estos ramos, el 23, el Fortasec, ahora se quede en el gobierno central y que el gobierno central no tenga la capacidad para poder implementar los programas que son importantes para los ciudadanos. Y dos, hay que decirlo también, lo digo con mucha responsabilidad, Conrado, ha habido mucha mala planeación de parte del gobierno federal para hacer obras. Te pongo el caso, no vayamos muy lejos, vayámonos a Nogales. Por ejemplo, esa obra del tren que no llegaba a ninguna parte de Nogales,
qué bien nos hubiera caído para arreglar las calles de Hermosillo. Es hora que no funciona el tren y que desafortunadamente se quedó inconclusa No, esa y obra las hasta el calles momento. de Nogales y las calles de Peñasco y las calles de cualquier municipio de Son México, que es totalmente. la principal queja de los ciudadanos de cualquier administración municipal, el tema de las calles. Entonces, tenemos un reto y es, me parece a mí, tratar de comprender que si el municipio es la principal autoridad, no debería ser como que el último en ser atendido en el proceso de distribución de recursos que cobra la federación y que incluso podrían cobrar los estados. Sin embargo, así ha sido por inercia. Y Sí. esto me llama mucho más la atención porque yo recuerdo cuando tú llegaste a la alcaldía de la primera administración, el presupuesto de Hermosillo y el de la Unción eran muy similares. Ujú, O sea, Hermosillo administraba un presupuesto similar que administra la Universidad de Sonora. ujú. Ahorita se despega el Ayuntamiento de Hermosillo Sí, y se despega por esta confianza que supongo yo que si la gente paga los impuestos es por confianza y al mismo tiempo eso se regresa en mejores servicios. Sin embargo, las coyunturas golpean y mucha gente no se acuerda que llovió el año pasado, pero sí llovió el año pasado. Tuvimos casas inundadas, pérdidas totales de casas por inundaciones. Y ahora cuestionamos el avance. ¿Cómo toma Toño Estizarán? Hiciste el esfuerzo por bajar la carga, ¿no? Hiciste el esfuerzo porque la gente confiara. Conseguiste más patrullas y tenemos todo esto que puede ser un informe de gobierno, si tú quieres. Pero ahora los baches es el dolor de cabeza sí. y el sistema sigue funcionando exactamente igual. ¿Cómo lo toma Antonio Celán y cuál es la reacción del equipo? Porque yo creo que aquí es donde te tienes que poner sobre el equipo a hacer que todo funcione. Sí, claro. Y te voy a decir una cosa, Conrado. Mira, la verdad es que volvemos a lo mismo. No solo hemos mejorado los ingresos propios, Hermosillo hoy por hoy es una ciudad que recibe participaciones federales de acuerdo al censo del 2000 en lugar del 2020 o 25. O Tú sea, además de sabes, que te dan centavos, te cuentan mal. es correcto, es correcto. Porque la fórmula para distribuir las participaciones federales, por ejemplo, dice que tú tienes que tomar en cuenta, como es natural, la población, ¿verdad? Claro, Porque a final de cuentas, pues son personas que requieren de alumbrado público, de recolección de basura, etcétera. claro. Bueno, Hermosillo hoy por hoy recibe participaciones de acuerdo al censo del 2000, cuando la ley dice con mucha claridad, la ley de coordinación fiscal, que tienes que aplicar el último censo vigente, en este caso el del 2020, que es el último que tenemos actualizado. Está por salir desde el 25, pues, pero la realidad es que hoy por hoy, entonces, si yo, y me acuerdo mucho de aquella película de regresar de Sí, Back to Back the to the Future, Future. ¿no? Bueno, si yo aplicara el censo del 2020, que es lo que está sucediendo, bueno, sucede el del 2000, si aplicara el del 2020, Hermosillo debería estar recibiendo más de 160 millones de pesos al año de participaciones federales. Entonces, Más. más de participaciones federales. Y esto significa, pues, mejores calles, significa mejor El alumbrado programa de público. bacheo. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos dicho, incluso ya lo hicimos del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que esto es una injusticia, porque a final de cuentas le pasa a Hermosillo algo que sucede con muchas otras ciudades metropolitanas de Totalmente. México. La gente del Río Sonora, de la Sierra, se viene a vivir a Hermosillo. Obviamente no deja y pierde su arraigo, todos nos sentimos muy orgullosos Totalmente. de nuestro origen, pero la realidad es que Pueblitos, por ejemplo, y sus alrededores, tiene más habitantes que Magdalena y Santana juntos. Nada más por darte un dato. Ok. Entonces, yo creo que es muy importante que se haga un acto de justicia, que incluso ya lo observó la Auditoría Superior de la Federación, Ok. ya le dijo al gobierno estatal y ya le dijo al Congreso que estaba mal aplicada la fórmula de distribución, así se llama el factor Ok. de distribución de participaciones, y este es un tema que también evidentemente se tiene que corregir. Entonces, por un lado, si no recibe las participaciones como debería, y por otro lado, si no cuentas con los fondos Sí, claro. estatales o federales, pues tienes que poderte a trabajar en idear cómo hacerle. Entonces, mira, yo te pongo el caso, Conrado, del tema de las fugas, porque el año pasado, me acuerdo que juntándonos con el equipo, pues veíamos lo que se veía venir con un problema serio de la sequía, que efectivamente al final tuvimos muchas lluvias, afortunadamente, pero recordarás que previo a la llegada del No verano, llovió nada. no llovió nada, entonces anduvimos muy preocupados con el tema, porque efectivamente había que cambiar las prioridades de la ciudad. Nosotros traíamos ya contemplado un programa de obra muy importante en calles que tuvimos que redireccionarlo hacia Ok. el tema de la perforación de pozos, equipamiento de pozos, nuevas líneas de conducción que ya forman parte del activo. Que incluso a los pozos les cambiaste el abastecimiento de energía, ¿no? Entraste en una Sí, dinámica de decir, ¿para qué le estoy pagando tanto CFE cuando el pozo podría funcionar con tanta luz? es Tanto sol, correcto, es claro. correcto. Ahorita traemos tres modelos de generación de energía o de eficiencia energética en los pozos de agua de Hermosillo. Pero pasamos, nada más para darnos una idea, Conrado, de 80 pozos que teníamos operando en la ciudad para darle agua junto con las presas a Hermosillo. Llegamos a tener el año pasado
127 pozos operando, o sea, Ok, 47 claro. pozos más, pues para asegurar el abasto de agua en nuestra Aumentaste el ciudad. 50% de la cantidad de pozos. Es Ok, correcto, es correcto. Así es, con pura inversión municipal, ok. invertimos más de 400 millones de pesos solamente en el equipamiento. Ese dinero, Conrado, pues nos hubiera caído re bien en las calles, Sí, claro. pero evidentemente era indispensable que nuestra ciudad no se quedara seca, sobre todo en la época de verano, y tuvimos que replantear nuestras prioridades. Yo siento que uno de los principales conflictos que se han generado en este tema de la administración, las marcas y los colores, es confrontar un populismo que a mí no me deja de parecer insultante. Y este juego de no, 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 que no puedan cobrar, o no, 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 que no, como pasó con la forma en cómo te obligaron al municipio, por cierto, a trabajar con el mismo presupuesto de un año Es anterior, correcto. y ahora nadie se acuerda tampoco de eso, ¿no? Pero me preocupa mucho porque, a ver, ejemplo, Agua de Hermosillo, un organismo que administra el municipio para poder abastecer de agua. Yo no me imagino un político diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos entender que es muy barata el agua en Hermosillo. Yo sé que no lo van a hacer, es muy difícil, pero esa es una realidad. Entonces, atender las fugas por parte del ayuntamiento para reponerle al organismo operador, a lo mejor, y echarle la mano, porque me imagino que Agua de Hermosillo, también ahorita el director de Agua de Hermosillo a veces no debe saber de dónde sacar más pesos, ¿no? No, es correcto, y de hecho es un organismo que todavía hasta este momento requiere de la mano amiga del gobierno municipal. O sea, lejos de contar con el recurso para poder atender las fugas, colapsos, drenajes, el ayuntamiento, como es el caso de este Sí. año, incluso también invierte recursos en la reparación de fugas, colapsos, cuando lo debería hacer, como tú bien lo comentas, El con los organismo ingresos operador, claro. propios. No más que efectivamente hay una ahí, Es que no me imagino que lo propongas en el Congreso, te van a quedar colgar. bueno, ese es parte del tema de Es un lo que problema. hemos, yo creo que el organismo operador de agua potable, no solo de Hermosillo, sino de El de México, Obregón está igual, de de- Navajo está igual. debe No lo de, dicen, pero sí. sí, no, y yo creo, Conrado, en el fondo, que entre menos politicemos el tema del agua, como pasa con Sí. la seguridad, mejor, mejor para los ciudadanos. Y esa es la parte, yo por ejemplo no encuentro ninguna razón de ser en donde los diputados de repente año con año se conviertan expertos en el tema Sí, tarifario de sí, 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 agua. sí, sí. Esto es un tema que tiene que salir de la discusión Sí. política y tiene que estar más enfocado en la discusión técnica. Incluso la propia ley de aguas del gobierno del estado prevé que la fórmula para poder incrementar las aguas sea de acuerdo a una fórmula que ya existe en la ley, pero que sin embargo no se aplique esa fórmula que ya existe en la ley y que tome en cuenta, por ejemplo, el incremento a la tarifa Por eléctrica, el supuesto. incremento a los principales insumos que tiene el organismo operador. Sí, la verdad es que a mí, yo quería platicar de estos temas y quería abordar estos temas así contigo porque creo que, a ver, más allá de la discusión de la política, no es año electoral, entonces tenemos la posibilidad de analizar estos temas con otra perspectiva y me parece muy importante empezar a reconocer que esta realidad de Hermosillo no es exclusiva de Hermosillo. Los municipios de México tienen esta realidad complicada en la que aumentar sus ingresos requiere, pues sí, creatividad y pero hay veces que no da más eso, pues, ¿no? Totalmente. La cobija es una forma y no la puedes cambiar. Mira, te pongo el caso porque esto es un dato duro, ¿no? Y revelador también. El principal cliente de CFE en Sonora se llama Agua de Hermosillo. No hay una ni empresa ni gobierno que consuma tanto a Comisión Federal de Electricidad por concepto de tarifas eléctricas que Agua de Hermosillo. Nosotros pagamos casi 40 millones de pesos mensuales de electricidad. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque una parte importante proviene del acueducto Independencia, porque Exacto. otra parte importante proviene de esta batería de pozos que estábamos comentando, porque otra parte importante proviene de los rebombeos, de los cárcamos, etc. Bueno, todo eso sumado ese consumo energético hace que Hermosillo o que Agua de Hermosillo sea el principal usuario de electricidad en todo Sonora. Entonces, por eso nosotros hemos estado trabajando en áreas de oportunidad para que aprovechemos algo que nos sobra, Claro. que es el sol, lo convirtamos en energía que además no contamina la solar y esto se convierte en ahorro. Entonces, traemos ahorita 3 proyectos importantes. Uno, estamos consumiendo energía solar en parques solares ya existentes en el estado de Sonora. El acueducto Independencia es la primera carga del país que utiliza energía solar Ok. sin poner un solo panel, sino Ok. aprovechando los paneles ya existentes. Dos, estamos construyendo parques solares para darle electricidad a pozos que ahorita operan, como es el caso de los Bagotes. Vamos a instalar este año, o ya estamos terminando por instalar, más de 2 megas de capacidad instalada en paneles, no solo en pozos, sino también en plantas potabilizadoras. Hoy por hoy, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, Conrado, el kilowatt hora generado con el sol es el más barato en la historia de la humanidad, ya Sí, ni claro. siquiera el que se genera con gas natural. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, ese es el segundo. Y el tercero, estamos ya también ingresando a un programa que somos los únicos también en el país para empezar
a guardar energía cuando es barata y suministrar esa energía cuando es cara. O sea, un tinaco, pero en este caso de electricidad, baterías, megabaterías. Estamos ya en un pozo y en una planta potabilizadora, tenemos ya un sistema de megabaterías para almacenar la energía cuando es barata y utilizarla cuando es cara. Oye, y todo eso se va a reflejar en más ahorros. Estamos hablando de ahorros por lo menos, y si quitándolos del acueducto de Independencia, porque esos son más de 2.4 millones de pesos mensuales, vamos a ahorrarnos solamente por estos conceptos más de 1 millón de pesos mensuales de electricidad. Oye, y todos estos ahorros y todo este recurso que Agua de Hermosillo va a poder utilizar, obviamente tienen que ser destinados a lo urgente, fugas y mantenimiento de drenajes. Es correcto, y es parte de la inversión que tenemos que hacer. Recordemos que cuando no hay agua suficiente, como es el caso de la sequía, Agua de Hermosillo tiene que estar redistribuyendo el agua en la ciudad. Y cuando tú tienes una tubería vieja, como sucede con la mayoría de las tuberías que tenemos en Hermosillo, y la cambias de un sector a otro y le bajas la presión a uno para subirle a otro, corres el riesgo de que esa tubería te truene al momento de que le metes más presión, y al tronar te provoca las fugas de agua de drenaje y en consecuencia los baches. Entonces, ahorita lo que estamos buscando es ahora sí que, como decimos por ahí, vestir a la novia, eficientar el organismo para que cuente con los recursos suficientes para hacerle frente a todas esas necesidades. El tema de los impuestos municipales, aquí en Poder y Mercado algún tiempo platicábamos que a veces las regulaciones complican, por ejemplo, el tema de la vivienda. Tengo entendido que también ustedes iniciaron un proceso de agilizar trámites precisamente para facilitar y abaratar la vivienda en Hermosillo, pero el tema de la vivienda también se ve influido por pues tema de agua, tema de abastecimiento de energía. Es correcto. Ahí como de Hermosillo, ¿cuál es el plan? Bueno, la verdad es que hemos hecho mucho en el tema de incentivos a la construcción de viviendas, sobre todo la vivienda de interés social, la económica, la que anda entre los 500,000 y 1.2 millones de pesos. Andábamos el año pasado en 1 millón de pesos. En Hermosillo, Conrado, tenemos el primero y único programa del país en donde otorgamos subsidios municipales con la exención de costos en lo que es permisos, licencias para la construcción de vivienda económica. Que no sea pretexto. Que no sea pretexto. Porque, ¿qué pasó? Cuando el gobierno desaparece el subsidio de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que eran como 85,000 pesos más o menos, lo que provocó es que se dejó de construir vivienda económica. En Hermosillo, para darte una idea, Conrado, había más de 50,000 personas que tenían derecho a un crédito de vivienda y no podían encontrar vivienda porque se dejó de construir ese tipo de viviendas. Bueno, ese hoyo de 50,000 candidatos a poder tener una vivienda propia, que es, creo yo, lo más digno, lo está cubriendo el municipio con recursos del municipio. Estamos subsidiando, exentando costos de permisos, licencias. El traslado de dominio por cada vivienda que se compre, se lo estamos regresando a las familias con paneles solares en el techo de sus casas. Somos el único municipio del país, se llama Sello H el programa, que incentiva a través de descuentos, permisos, licencias, exenciones, reducción de tiempos para la obtención de permisos, precisamente con la meta de poder asegurar la construcción de vivienda económica en nuestra ciudad. En algún momento algún desarrollador nos platicaba que podía llevarse 1 año, 2 años el terminar todos los trámites, ¿no? Sí. ¿Tienen ustedes medidos cuántos se ha reducido? Si sí, se ha reducido. Sí, ahorita la meta que tenemos para la construcción de desarrollos de vivienda económica es un plazo máximo de 6 meses. Ah, ok. Sí. Bueno, digo, es bastante. Hasta 2 años me dijeron a mí, ya no, 6 meses. Sí, por supuesto, sobre todo tomando en cuenta que hay una serie de aspectos, sobre todo hidrológicos, que hay que ir resolviendo en el camino, exactamente. Oye, y una pregunta más que yo recuerdo me la platicaban mucho y eran amigos que tenían negocios, ¿no? De pronto los que hacían negocio se molestaban irónicamente por un impuesto que les beneficia, que son los impuestos resultados del permiso de uso de suelo. Digo, no hay nada mejor que ese impuesto porque le impide a alguien poner un negocio donde no quiere, ¿no? Y es menos competencia para ti. Pero cuesta trabajo comprender cuál es el beneficio de un impuesto de ese tipo. Había un rezago, ¿no? Grandísimo, porque yo tuve amigos que se enojaban porque debían millones, y pues, óyeme, no sé, yo conozco a tu changarro desde hace mucho y no he pagado nada, pues, ¿no? Sí se presentó en Hermosillo esa realidad. Impuestos tan importantes para hacerse de ingresos un municipio no se estaban pagando. Sí, ¿no? Y yo te diría todavía, por ejemplo, regresando al tema de la reforma fiscal, cuando empezó la reforma fiscal, Conrado, básicamente nosotros como municipios teníamos dos fuentes importantes de ingresos. Una era el impuesto predial
y el otro eran las licencias de funcionamiento de los negocios, ¿no? Y lo que pasó es que como los municipios empezaron a recibir las participaciones, se aflojaron mucho en la parte de federación. exactamente, y entre el predial y las participaciones, decían, con eso me Y la completo, gente ¿no? va a querer porque es un molesto. Exactamente, y eso lo que provocó es que efectivamente el municipio y se volviera mucho más burócrata al momento de tramitar los permisos y licencias, y eso es algo que en lo personal nosotros, yo soy un obsesionado con ese tema, le llamo el monstruo de las mil cabezas, Sí, ¿no? claro. Todo el tema de la mejora regulatoria. Hemos avanzado muchísimo en nuestra ciudad, no solo reduciendo y simplificando trámites, sino incluso también haciéndolos digitales. Nuestra meta, Conrado, es que de 0 trámites que teníamos digitales en Hermosillo en el 2021, el 100% de los trámites sean 100% digitales para el 2027. Hemos logrado, ya andamos más o menos, debemos andar como unos 130 y tantos trámites, más o menos, 100% se pueden hacer de principio a fin en un programa que se llama H Digital. Tú te puedes meter ahí en la plataforma y puedes iniciar completamente desde cero un trámite hasta incluso pagarlo y recibir en línea el propio permiso sin necesidad de ir a una oficina de gobierno. Porque eso te permite a ti depender menos de manos, ¿no? De depender menos de manos, eliminar la discrecionalidad, el coyotaje, claro, que hay que decirlo, claro, cuando se presta para que los despachos divinos estén haciendo los trámites. Al final de cuentas, lo que queremos es que tengamos en la ciudad un gobierno mucho más transparente, confiable, que cueste menos para que pueda hacer más. No tener observaciones en la cuenta pública por parte de un gobierno que es de oposición y que es más la oposición férrea que habla de la corrupción y ¿no? que agarra la corrupción como bandera, tener que además 3 años ya 3 años sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Es muy fácil decirlo y creo que eso tumba gran parte de la crítica sin sentido que de pronto se hace entre la política. Sin embargo, se requiere de, ¿qué es vigilancia? ¿Qué es lo que hiciste para poder hacer que todo el proceso administrativo del ayuntamiento te permite decir, no tengo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación? Sí, no, yo quiero aprovechar para reconocer mucho el trabajo de la tesorera municipal, sí, claro, de nuestra contralora, porque la verdad es que se han puesto las pilas. No es fácil, como bien lo comentas, y no necesariamente, Conrado, tú lo sabes muy bien. El hecho de que tú tengas una observación no significa que te robaste el dinero, pero ¿no? así se usa. Pero así se interpreta. Lo que sí es una realidad es que yo creo que es bien importante que los ayuntamientos, que los gobiernos rindamos cuentas, y para eso se me hace que el ejercicio de las observaciones que te hace la auditoría te ayuda mucho a eso. Nosotros lo que hicimos fue estar permanentemente alimentando de la información que nos fue requerida en tiempo y forma por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Oye, ¿dónde está este papel? Aquí está este papel. Oye, ¿dónde está este estado financiero? Aquí está este estado financiero. Y bueno, la verdad es que tenemos que siempre tener presente que estamos administrando el dinero de la gente. Totalmente. Y que como gobiernos estamos obligados y comprometidos a ser un gobierno transparente, porque en la medida en que seamos transparentes vamos a ser confiables. Toño, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado conmigo hoy. Creo que estos temas, los hermosillenses, cualquier habitante de México tendría que poner atención, saber cómo funcionan sus municipios. Asumimos que todo es federal, pues no, y pensamos como autoridad, obra federal, y la verdad es que no, la chamba la hacen los alcaldes, la chamba la hacen los policías municipales, la chamba la hacen los policías municipales, y creo que es correcto, algo que se les debe reconocer también a los policías municipales. Por eso también son las autoridades más criticadas, obviamente. Y desde esa perspectiva creo que es trascendente empezar a exigirle a nuestros representantes, tanto locales como federales, un cambio en la forma de administrar la lana. Me preocupa mucho que nuestros diputados federales tengan nadando de muertito. No estoy hablando de los de este año ni los de los últimos 3. Tenemos ya varios años con nuestros diputados federales sin poner atención, cómo calculan, de dónde sacan los cálculos, cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿no? Es muy fácil hablar de autonomía y de soberanía energética cuando Agua Hermosillo paga más que cualquier otro organismo, pues, o cualquier otra empresa. Es duro, pues. Es duro, es duro. Y yo creo que es bien importante, Conrado, como siempre lo hemos dicho nosotros en el gobierno municipal de Hermosillo, buscar nuevas soluciones a viejos problemas. A mí me parece que la vieja fórmula de ser política de ¿qué hora es? Las que usted diga, señor presidente, ya se acabaron. Claro. Y tiene que formar parte de la historia de nuestro país. No podemos tener un poder legislativo que esté supeditado al poder ejecutivo en México. No podemos tener diputados federales y legisladores federales que digan sí, señor, lo que usted diga, o sí, señora, lo que usted diga. Tenemos que entender siempre que nos debemos a la gente y que la gente está esperando resultados de parte nuestra como representantes populares. Y a mí me parece que en eso pues todavía nos queda mucho trecho por recorrer, y ojalá que a partir de cualquier reforma electoral que haga se piense en eso, en cómo mejorar el equilibrio de poderes en México, pero sobre todo cómo asegurar que nuestros representantes se deban a los ciudadanos y no a los gobernantes en turno. Sí, creo que ahí tenemos un gran pendiente que abordar.
pero también nosotros los hemos dejado, ¿no? Es Como correcto. ciudadanos también los hemos Es dejado correcto. y hemos permitido que las cosas estén como están. Creo que tenemos que aumentar nuestra crítica y salir de los motes y de los apodos. Creo que eso nos ha tenido donde hoy estamos todos muy enojados, todos muy molestos, pero sin soluciones a la vista. Es correcto, Conrado, así es. Muchas gracias, Toño. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Me encanta esta temática, como podrás darte cuenta, y gracias por el espacio. No, no, la verdad es que política es más que mitotes, ¿no? Es correcto, así es. Política es más que nombres. Decía mi abuelita, obras son amores y no buenas razones. Totalmente, totalmente. Y ahí está. Ya sabes que aquí en Poder y Mercado te invitamos para que nos dejes tus comentarios, tus observaciones, si tienes preguntas, y volvemos a invitar a Toño, lo volvemos a invitar con tus observaciones. Y bueno, no me queda más que invitarte a que te suscribas, actives las notificaciones y estés al pendiente de la próxima emisión de Poder y Mercado. Gracias. Gracias a ti, Conrado.